tengan conocimiento, ¿no? Específico, y ahí vamos hablando, ¿no? Ayer nos acompañaron dos profesores, uno de Arequipa y otro de Cusco, espero que se unan también y aporten un poco más a lo que estamos hablando. Hola Verónica, la instructora de Bitoca nos está acompañando. Hola Cristel, la graduada Aide. Vamos a iniciar. Después de que Mestre Bimba y Mestre Pastiña se impusieran en el medio capoeirístico y trataran de reformar con nuevas reglas y normas la capoeira, hicieron que haga un cambio, ¿no?, en esta capoeira, y ya se adopte en primer lugar una instrumentación, ¿no? Bimba ya en su roda hacía rodas con un berimbau y dos panderos. Yo les comenté en un momento que en la capoeira en Bahía se probaron muchos instrumentos para que salga la roda tal como la conocemos hoy. Igual en la capoeira Angola, en la capoeira que se originó después de la capoeira regional, cuando les pregunten qué es lo que se originó primero, la capoeira Angola o la capoeira regional fue la que se creó primero, porque Mestre Bimba creó la capoeira regional, y a partir de esa creación de Mestre Bimba fue que Mestre Pastiña junto a estos mestres le llaman a esa capoeira de Angola, o sea, fue después. Bueno, y después de probar muchos instrumentos, también la capoeira Angola ya define sus instrumentos, ¿no?, que son los berimbaos, los tres tipos de berimbaos que existen: el gunga medio y viola, el pandero, la tabaque, ¿no?, el agogo y el reco-reco. Entonces Bimba usaba solamente un berimbau y dos panderos, ¿no? Y la capoeira Angola tenía todos los instrumentos que ya se conocen dentro de la capoeira actual. Entonces ya en Bahía se definió los instrumentos de la capoeira como, podemos decir, oficiales, y ya se practicaba la capoeira de una manera más formal. Con al apoyo del gobierno de sacar la capoeira y del Código Penal y volverla el deporte genuinamente brasilero, entonces ayudó que haya un impulso general en todo Bahía. Entonces estos personajes se volvieron muy famosos, empezaron a tener discípulos, alumnos y demás, y profesores obviamente, y tuvieron espacios, se les abrieron espacios para seguir dictando clase y seguir difundiendo la capoeira. Mestre Bimba hace un viaje también en la época del 50, 60, si no me equivoco, por varios estados del Brasil, difundiendo la capoeira, inclusive firmando diplomas de cursos y demás. Les había dicho que en todas partes de Brasil había una expresión similar a la capoeira. Entonces ya con Bahía, con estas dos capoeiras ya formales, todo se empezó a adaptar, ¿no?, para llegar a lo mismo. Entonces Mestre Bimba dio muchos cursos viajando por Brasil, y igual Mestre Pastiña y sus alumnos empezaron a salir de Bahía, ¿no?, para difundir. Inclusive Mestre Pastiña hace un viaje a África porque su idea era descubrir que la capoeira era africana, lo cual no consiguió. Lean un video en YouTube que está ahí sobre la historia de Mestre Pastiña, ¿no? Más personas se unen. Profesor Estefano ya se unió también. Ferradura, hola, buenas noches también. Chicos, compartan por sus redes sociales el link, ¿no?, para que más personas se puedan unir ya y podamos continuar con más apoyos, más preguntas y más dudas. Entre más dudas y consultas tengan, más cosas salen acá a relucir sobre la historia de la capoeira. Bueno, de ahí viene un tema importante. Hay un cambio, ¿no? Pónganselo en la mente. Existen dos capoeiras: capoeira Angola y capoeira regional, dos capoeiras bien definidas. Pero eso existe en Bahía. Para que se expanda la capoeira entre los años 60, 70, ¿no? ¿Qué capoeira fue la que empezó a expandirse primero? Entonces, en este caso, la que tomó más fama, ¿no?, fue la capoeira regional. Entonces, la capoeira regional empezó a expandirse, pero no de una manera formal, ¿no? Oye, yo soy alumno de capoeira regional, quiero difundir la capoeira en otro lado. No, sino que muchas personas que vivían en otras partes de Brasil
pasaban tiempo por Bahía, aprendían movimientos de capoeira, iban y trataban de mostrarlo en su región. Y así también algunos alumnos, acuérdense que Mestre Bimba enseñaba en una universidad. André nos saluda, buenas noches André, ¿no? Y Mestre Bimba enseñaba en una universidad, entonces muchos estudiantes llevaron clases con Mestre Bimba y estos estudiantes a su vez regresaban a su estado de origen. Entonces, al regresar a su estado de origen con este conocimiento, trataban de enseñar y mostrar lo que habían aprendido. Aparte, en la misma región habían ya movimientos, como les dije, de capoeira, ya no capoeira, sino luchas de ahí. Entonces, que ya se misturaban, ¿no? Se juntaban para crear otras formas, ¿no? Brian nos pregunta, ¿en qué contexto la capoeira se afilia a la Federación de Boxeo? Justo, todavía nos falta llegar ahí, ¿no? Pero ahorita lo explico también, dentro de, lo he tomado como una parte también de la explicación el día de hoy, eso, nos toca eso. Ya, es ahí que empiezan a crearse fuera de Bahía movimientos, corrientes, ¿no? que quieren igualar la capoeira regional, o más que nada la capoeira regional, ¿no? O a algunos de la capoeira Angola. Hola Lala, gusto de tenerte por aquí, estás a mi costado. Ya, entonces nos organizamos. Cuando estas personas que no son alumnos directos o de manera formal empiezan a desarrollar, se mezclan con las personas que ya practicaban algunas luchas dentro de su región, ¿no? Empieza a haber como una unión, ¿no? Empieza esta capoeira regional que de Mestre Bimba expandió y que fue la que empezó a difundirse en varias partes de Brasil, ¿no? Esta capoeira, ¿no? Empezó también a misturarse, a mezclarse, ¿no? Porque no tenían el conocimiento real de la capoeira de Mestre Bimba, con las 8 secuencias, como él la creó, y porque también la capoeira de Mestre Bimba empezó a tener cambios durante su formación. Mestre Bimba, cuando con sus alumnos, su misma capoeira regional la empezó a evolucionar, no la creó definitiva. Dio mucho apertura a que sus alumnos puedan mejorar otras formas, ¿no? Hola Ronnie, hola Manuel, Calado de México también nos está acompañando, Instructor Moreno, hola. Compartan por favor en sus redes para que más personas nos puedan seguir el día de hoy. Ese es un punto. Ahora, el siguiente punto. Habían zonas del Brasil donde no solamente llegaban baianos que habían aprendido capoeira regional, sino que habían zonas de Brasil que llegaban baianos que tenían conocimiento de la capoeira Angola, que se le llamaba Angola, ¿no? Entonces, cuando llegaban a esta región, a veces sucedió en Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Se unían ambos, el que sabía regional con el que sabía Angola, y empezaban a tratar de unirse para enseñar una capoeira, ¿no? Entonces esa unión de regional Angola empezó ¿cómo se llama? A crear o como que otra forma, ya no una forma rígida de la regional y una forma rígida de la Angola, ¿no? Ese tiempo se impuso mucho la capoeira regional, más que la Angola, ¿no? Pero ya de una manera, como les dije, no formal. Y empezó a haber esta mezcla, ¿no? Esta mezcla de capoeiras en todo Brasil. Yo les voy a hablar de dos casos importantes el día de hoy, ¿no? Como ejemplo, ¿ya? Si ahí alguien sabe o conoce, ¿no? a otros casos importantes de otros estados de Brasil, lo hacen saber para que tengan una noción. Les voy a hablar del caso de Río de Janeiro y el caso de Sao Paulo, ¿no? Que son el Río de Janeiro, porque es muy conocido, ya la historia de la capoeira del Río de Janeiro, y la historia de la capoeira en Sao Paulo, porque, bueno, mi grupo de capoeira desciende de ahí y sí tengo algún conocimiento.
de más o menos cómo se creó la capoeira ahí. Entonces, esos ejemplos de esos estados lo podemos poner igual en muchos estados. Pasó casi exactamente igual, ¿no? En Río de Janeiro, el primer grupo que se forma de capoeira se llamó el Grupo Senzala. El Grupo Senzala era un grupo de amigos, ¿no?, que habían ido a Bahía. Uno de ellos había conocido un poco de capoeira y se reunió con otros amigos, con un profesor de judo, si no me equivoco bien la historia, y entre ellos empezaban a practicar. Se adherieron más personas, uno tuvo la oportunidad de regresar a clases con Mestre Bimba, volvieron ¿cómo se llama?, a Río, y empezaban entre ellos a enseñarse y a mejorar técnicas, a crear movimientos también, ¿no?, y hacer la regional un poquito más movida. Allá en Río, ellos no se quedaron ahí, sino que también empezaron a expandirse. Creo que de ahí también sale un maestre llamado Tabosa, que llega a Brasilia, que perteneció a ese grupo de chicos de Río de Janeiro. Entre esos maestros, ¿no?, de ese momento, que era Mestre Peixinho, Mestre Gato, los más reconocidos que empezaron este grupo, recibieron apoyo de un maestro directo de Mestre Bimba, apoyo, ¿no? Entonces, en un momento determinado, Mestre Camisa Roja es alumno formado ya de Mestre Bimba. Entonces, hay que diferenciar a alumno formado. Mestre Bimba solo formó 4 mestres de capoeira y tuvo muchos alumnos formados que llevaron algunos cursos con él, pero no llegaron a ser mestres. Mestre Bimba solo tuvo 4 mestres en su trayectoria. De ahí en algún momento hablaremos de él. Entonces, Mestre Camisa Roja colabora mucho con este grupo de chicos para que aprendan más o menos la capoeira regional, y el Grupo Senzala se vuelve mayor, ¿no?, el más conocido, y estos chicos a su vez empezaron a dictar clases, ¿no?, y a expandirse. El hermano de Camisa Roja lleva a su hermano a vivir a Río, y el hermano de Camisa Roja es Mestre Camisa, ¿no?, el fundador de Capoeira Abadá, y él también había entrenado de niño con Mestre Bimba, y ahora que vivía en Río, Mestre Camisa Roja lo une al grupo, ¿no? Entonces, el Grupo Senzala, salen otros maestros como Néstor Capoeira, Mestre Camisa, Mestre Boneco, Mestre Paulinho Sayá, Mestre Paulão, mestres que luego, al pasar del tiempo, formaron otros grupos grandes de capoeira, ¿no? Entonces, es muy relevante, ¿no? Y en especial ayer que me preguntaron sobre las graduaciones, fue aquí donde se empezó a crear las graduaciones. Mestre Bimba había hecho una dinámica de usar la ropa blanca para presentaciones. Entonces, los capoeiristas, por no tener costo de dinero, empezaban a usar unos sacos de tela de arroz, de azúcar. Esos los cortaban y los volvían pantalones para capoeira. Entonces, era muy común que ellos anden con pantalones de saco de tela que era de color blanco, ¿no? En Río de Janeiro sé que habían otras vertientes, otras formas de hacer capoeira, y que también sirvió para alimentar un poco la capoeira carioca, ¿no? Ahí se produjo un campeonato, si no me equivoco se llama Berimbau de Oro, donde el Grupo Senzala ganó 2 o 3 veces en 3 oportunidades. Y fue ahí donde ellos, para darle una mejor visión, ¿no?, un aspecto mejor, mayor al aspecto visual de su uniforme, entonces le pusieron cordones, ¿no? Y fue desde ahí que se empezó a usar cordas, ¿no? Porque de ese grupo nacieron otros grupos que adoptaron también el mismo sistema de usar cordas como un tipo de graduación. Al comienzo no era para dar graduaciones, pero la necesidad de tener niveles dentro de un arte hicieron que lo usasen como niveles las graduaciones, teniendo como nivel mayor el nivel rojo, que era en su grupo era mestre, ¿no? Entonces ahí nace los cordones, y estos alumnos a su vez tuvieron alumnos, ¿no?, y formaron otros grupos. Entonces de ese Grupo Senzala nace el grupo Capoeira Brasil,
que creo que todo el mundo conoce. Nace el grupo Abadá de Mestre Camisa, ¿no? Que es uno de los grupos, o si no es el mayor grupo del mundo, ¿no? Y nace otros grupos, ¿no? De cada mestre de ahí, ¿no? Ahí nacen también unos maestros reconocidos como Tony Vargas, Mestre Ramos, que está en Francia, y demás. Entonces, esa es la experiencia, ¿no? Que tomamos de cómo la capoeira salió de Bahía y llegó a otro espacio. Llegó a otro espacio. ¿Ya? Ahora la experiencia de Sao Paulo, ¿no? En Bahía, en Itabuna, se hace, llegan de Itabuna, perdón, de la ciudad de Itabuna, llegan a Sao Paulo mestres como mestre Miguel Machado, mestre Suassuna, ¿no? Y de misma Bahía había un alumno de Angola que era mestre Brasilia. Entonces ellos fueron se puede decir, los precursores de la capoeira baiana en Sao Paulo, ¿no? En Sao Paulo mismo ya había una fama de luchas, de peleas, como les dije, en todo Brasil había una forma determinada. Entonces tuvieron que adaptar para que ellos puedan surgir, ¿no? Dentro de Sao Paulo con la capoeira. Se unieron, tuvieron academias unidas, creo que Suassuna con Mestre Brasilia se unieron, ¿no? Hacían presentaciones juntos y como que unieron los estilos de Angola regional y demás, ¿no? En un momento determinado para volver fuerte a la capoeira. Empezaron también a visitar academias de otras luchas, ¿no? Para que se vuelva famoso, ¿no? La capoeira ahí. De ahí llegaron también otros maestros, ¿no? Han vuelto famosos, ¿no? Pero creo que ellos son los precursores de la capoeira paulista, ¿no? De ahí salió el grupo Cordón de Ouro de Mestre Suassuna, que es mundialmente conocido. Del grupo de Miguel Machado nace el grupo Cativeiro, ¿no? Y hay otros grupos más que dominaron, ¿no? El Sao Paulo durante mucho tiempo, ¿no? El grupo de Mestre Brasilia, y que es un claro ejemplo de la unión. Si uno conoce a Mestre Brasilia, el grupo de capoeira de Mestre Brasilia, búsquenlo en YouTube. Es un claro ejemplo de lo que les hablaba de la unión de la capoeira Angola y la regional formal para allá. ¿Qué quiero decir con eso? Que la capoeira tuvo una transformación más de las que ya habíamos hablado, ¿no? Anteriormente. A ver, voy a saludar a las personas que estoy viendo. Gracias, instructor Moreno. Un abrazo para ti también. Profesor Boxeo desde Francia. Espero que sigas ahí. Nos aportes también si tienes algún conocimiento de tu grupo, de cómo nació la capoeira en su estado. Hola Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Ya compartan, por favor, chicos, en sus redes para que más capoeiristas se puedan unir a la conversación y puedan opinar y demás, ¿no? Entonces retomamos. Entonces la capoeira ahí sufre una transformación más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos estilos definidos, la Angola y la regional, que se encuentran en Bahía, y para que estos estilos salgan de Bahía a otros estados, se adaptó a estos estados. Muchos estados se empezaban a practicar de forma combinada, ¿no? Ahí fue que trataban de practicar la capoeira regional con el toque de Angola, de Sao Bento Grande de Angola, trataban de practicar la capoeira regional con todos los instrumentos de Angola, ¿no? Y hubo esa unión, ¿no? de vertientes, que empezó a surgir un nuevo tipo de capoeira, ¿no? Todavía no se denominaba, ¿no? Pero ya empezaba a ver otras formas de capoeira que no era la Angola y la regional de Bahía, ¿no? Ahí, en esta explosión de la capoeira por todo Brasil, ingresa el gobierno que estaban en esa época, una dictadura militar, en la época de fin de los 60, inicio de los 70, si no me equivoco, si está ahí todavía Girlene Moreno, la dictadura militar do Brasil. Ahí, en la dictadura militar, el gobierno expande la capoeira y ayuda a crear en 1970 la Federación Paulista de Capoeira. Y en 1972 crea
dentro de la Confederación Brasileña de Pugilismo, la Confederación Brasileña de Box, lo que me preguntaba Brian, en 1972 anexa como uno de sus formas de combate o formas de lucha el departamento de capoeira, ¿no? Entonces, dentro de la Confederación Brasileña de Box, ellos anexan el departamento de capoeira. Entonces ya le daban una manera más formal a la práctica de la capoeira, y con eso lo empiezan a difundir en colegios, en escuelas y demás, ¿no? Ahí, muy bien, el profesor Estefano nos apoya. Él es alumno de Mestre Gladson, del grupo de Proyecto de Libertades, y nos está ayudando también. En el caso de Sao Paulo, la referencia directa de la escuela de Mestre Bimba fue Ayrton Neves, Mestre Onza. Mestre Onza también es uno de los maestros más conocidos en Sao Paulo, que creó la Asociación Capoeira y la Federación Paulista de Capoeira junto a su discípulo Mestre Gladson. Muy buen aporte, gracias profesor Estefano. Justo estábamos hablando que la Federación Paulista de Capoeira se creó en 1970 y nos hace referencia que Mestre Onza, que es alumno directo de Mestre Bimba, junto al mestre de profesor Estefano, Mestre Gladson, crean la Federación Paulista de Capoeira. Justo en 1970 fue donde se creó la federación, y también nos hace referencia a que Mestre Onza también es uno de los precursores dentro de la capoeira en Sao Paulo, ¿no? Si tuviesen ahí otra referencia de otro estado de Brasil donde cómo surgió la capoeira ahí, nos da a entender todos estos ejemplos, ¿no? De cómo también la capoeira llega al exterior de la misma forma, ¿ok? Bueno, entonces en 1970 se crea la federación. En 72 estas federaciones que se empezaron a crear se anexan a la Federación de Pugilismo, para verlo de una manera más formal. Se crean reglas específicas de la federación, inclusive el salve sale de ahí. El salve, por ejemplo, a veces hay grupos que dicen salve Mestre Bimba, salve grupo tal, ¿no? Entonces lo toman como saludo inicial. También ahí crean la implementación de un uniforme obligatorio, ¿no? Y demás, todo para darle formalismo. Se hace el primer campeonato también de capoeira gracias a la Federación Paulista. En Sao Paulo se realiza el primer campeonato, ¿no? Entonces, todo dándole forma a la capoeira, ¿no? Pero no tan específicamente como Mestre Bimba y Mestre Pastinha o los grupos de Angola lo hacían, ¿no? Entonces, ahí la capoeira no quiere decir que la regional ni la Angola desaparece. Hay grupos de capoeira que sí se han apegado mucho a la forma tradicional de la capoeira. Creo que el profesor Estefano, su grupo es uno de los que está más apegados a la forma tradicional de la capoeira. Proyecto Libertad de Mestre Gladson tratan de seguir lo más tradicional, lo más pegado a la forma que Mestre Bimba lo hacía. ¿Ok? Entonces, no todos tienen tanta transformación, pero la verdad es que sufre una transformación más. Es así que se empezó a denominar, ¿no? la capoeira de una manera, como le empezaron a decir, más contemporánea, ¿no? Contemporáneo, que en un otro video yo dije que era una manera errónea de hablar de esta capoeira, porque define términos negando el pasado, ¿no? Cuando hablo algo de contemporáneo, niega un poquito el pasado, pero no sé si está correcto. Creo que no, para mi parecer no es correcto que todas las formas de capoeira que se crearon después de Bimba y de Pastinha se engloben en un solo estilo, ¿no? Contemporáneo, estilo contemporáneo. ¿Por qué? Porque cada maestro de cada grupo de capoeira incidió en darle una forma diferente a su estilo, con sus propias reglas y sus propias formas que ellos veían o visualizaban la capoeira. Entonces, eso hizo que se creen varios estilos de capoeira.
varias formas de practicar capoeira. Entonces, yo siempre que me preguntan cuántos estilos de capoeira existen, para mí existen solo 2 estilos definidos, la angola y la regional, y de ahí todo lo demás, ¿no? Porque todo lo demás es una adaptación de ambos estilos, ¿no? Y cada grupo ya tiene su propio estilo. Ahí voy a saludar a Marco. Buenas noches, Marco, ¿qué tal? Entonces, la capoeira empezó a evolucionar, ¿no? Entró en actividades escolares, en actividades deportivas, y diversos grupos se adherieron, empezaron a crearse más grupos de capoeira, y estos se adherieron a las normas ya establecidas por la confederación, por la federación, ¿no? Hasta que los grupos empezaban a crecer y trataban de buscar, como digo, su propia forma de hacer el trabajo, su propio estilo, ¿no? Y demás. Luego, esto estoy hablando de la década del 70 hasta el 80, donde la capoeira regional era la más vista, aunque mezclaban muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, la capoeira de Corongoru, que ahora muchos ven, hay una forma que le dicen miudiño, secuencias de movimientos, es una unión de la capoeira angola, secuencias de capoeira angola muy rápidas, ¿no? Entonces, para que vean cómo va ya la unión, ¿no? de ambos estilos, o el uso de los, como mencioné, todos los instrumentos de capoeira y el toque de Sauvento Grande de Angola en las rodas de capoeira, tratando de yoga regional, es una forma de unión de estos dos estilos, ¿no? En los años 80, la capoeira angola, que estaba casi desapareciendo porque solo se practicaba en su forma original en Bahía, tiene nuevos discípulos, nuevos maestros que se estaban formando, y ellos empiezan a tratar de darle un vuelco a la forma tradicional de la capoeira angola y sobresalir. Y conjuntamente con eso, en muchos estados del Brasil empezaron a tratar de tener una cultura baianesca o más afro-brasilera, ¿no? Entonces, muchas personas que ya practicaban capoeira, la que había llegado, ¿no? Angolizada, regionalizada, como le llamen, ¿no? En su estado, empezaron a buscar informaciones de Bahía. No, yo quiero saber cómo es la capoeira en Bahía. Entonces empezaron a traer maestros angoleros, de los más tradicionales o linaje más tradicional para su estado, para aprender la forma más afro-brasilera, más tradicional de la capoeira, ¿no? Y en los años 80 empezó a agarrar más fuerza la capoeira angola. Entonces, con este afán de buscar los orígenes de la capoeira angola toma fuerza en Brasil. Recién a partir de los años 80, principios de los 90, es que la capoeira angola tiene su boom desde Bahía, ya casi desaparecida porque ya no lo se practicaba, gracias a que se hace una cultura de tratar de conocer los orígenes del arte, ¿no? Entonces, se volcó esta forma de capoeira, la angola, a muchos estados brasileños, que es en su forma original, ¿no? Entonces, así la capoeira angola vuelve a tomar preponderancia dentro del ámbito de la capoeira entre los años 80 y principios de los 90, ¿no? Recordemos que en el 81 falleció Mestre Pastinha, y eso fue una noticia muy grande que salió en las noticias. Entonces eso hizo que se adopte más la capoeira. Ahora, los pongo de ejemplo mucho los estados de Brasil, porque en los estados de Brasil lo que ha pasado ahí está pasando en la capoeira actual en el mundo. Así está llegando la capoeira. Primero salió la capoeira regional, medio transformada, y ahora, por ejemplo, hay en muchas partes, en especial en Europa, tratando de regresar a los orígenes de la capoeira, y la capoeira angola fue la segunda en salir, ¿no? Desde México, hola Naín, ¿cómo estás? Buenas noches, comparte ya en tus redes sociales para que más personas se puedan unir. Lo dicho acá, como les digo, es algo flexible, son producto de investigaciones, ¿no? que he hecho, y preguntas, entrevistas que he hecho a maestros, y yo he logrado congregar, ¿no? Ahora, si tienen más aportes pueden decirlo, más dudas, más consultas. La idea es tener, como les digo, un grupo de estudio y poder intercambiar e ir aprendiendo, ¿no? Muchos. Ahora, algo importante, ¿no? Que no hemos hablado todavía, las acrobacias.
¿no? La forma más espectacular de la capoeira. ¿Cómo ingresa? Acuérdense, la regional y la Angola tiene una forma muy tradicional donde no hay saltos ni acrobacias, ¿no? Un dato interesante, el profesor Estefano nos dice: el uso de la dominación capoeira Angola se inicia a razón de la capoeira regional antes de las formas que eran llamadas simplemente capoeira. Exacto, profesor Estefano, justo creo que no nos acompañó al comienzo, justo retomando el tema de ayer, les estaba haciendo ese comentario, ¿no? De que si en algún momento preguntan quién fue primero, primero fue la capoeira regional, luego viene la capoeira Angola. Mestre Bimba crea la regional y por esa consecuencia se crea la capoeira Angola, ¿no? Gracias, profesor, para las personas que nos unieron. Ya tenemos el dato, siempre tenganlo presente eso. ¿Quién fue primero, la Angola o la regional? Fue la regional, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a hablar de las acrobacias, ¿no? Es otro tema importante porque se ingresa también esa forma espectacular de la capoeira, ¿no? Y es la que más llama la atención hasta ahora, ¿no? Cuando uno hace una presentación, es lo que más llama la atención, ¿no? Pero la Angola y la capoeira regional no tenían esa espectacularidad. Habían formas corporales básicas que obviamente cualquiera no las puede practicar, que de fuerza, de equilibrio y demás, pero ya saltos y demás se vienen a incorporar, ¿no? Luego, ya con esta nueva transformación de la capoeira en ciertos lugares. Entonces la verdad es que los capoeiristas se volvieron muy famosos ya dentro de la sociedad brasilera y muchos eran llamados como artistas de shows folclóricos, artistas. Es por eso también que se unen muchas danzas folclóricas para la capoeira, a consecuencia de estos shows de teatro y folclore que empezó a hacer los capoeiristas. Ya hablaremos ya del tema de la puxada, quizás del maculelé, la samba y otras danzas que realizamos solo en la capoeira o en batizados, ¿no? Pero muchos de estos capoeiristas, ¿no? Empezaron a trabajar en grupos de folclore y en grupos de circo, ¿no? Y en esa época, igual que me supongo en toda Latinoamérica, eran muy famosos los circos y a los artistas de estos circos que daban saltos y demás. Entonces era muy recurrente. ¿Qué grupo fue el primer grupo que comenzó con las acrobacias? Roberto, no te voy a poder ayudar diciéndote cuál fue el primer grupo de acrobacias, pero sospecho, ¿no? Como ya lo mencioné, que Grupo Senzala fue, como por ser el primer grupo de capoeira en Brasil, creo que fue el primer grupo que empezó a explorar, creo, como les digo, es un pensamiento que puede tener, que empezó a explorar estos, ¿no? Porque inclusive ellos ganaron un concurso donde se presentaron, ¿no? Y se presentaron no solamente haciendo la capoeira tradicional, sino ya haciendo un poco más de movimientos corporales más formados, más difíciles, ¿no? Entonces, creo que nace de por ahí, pero como te digo, en todo Brasil, ese es solo el caso de Río de Janeiro, ya se practicaban otras formas y pueden adaptar, ¿no? muchos saltos y acrobacias en cada región, ¿no? Entonces no te puedo dar el dato exacto, pero creo que va por ahí en los años 70, ¿no? En la formación de estos grupos de capoeira donde se inicia, ¿no? Entonces, ¿cómo se inicia? Gracias a estos circos, los circos, presentaciones, exhibiciones, donde los movimientos eran más gimnásticos, ¿no? Entonces, cuando muchos capoeiras brasileños se comparaban contra estos circos, ¿no? Ellos también intentaban realizar estos esfuerzos corporales para tener su público, su atención en los teatros, su atención en los shows folclóricos, ¿no? De la misma manera. Entonces ya más o menos a fines de los 70 y los 70 y 80 fueron que se incorporó en estos grupos de capoeira de todo el estado, Brasil, de los estados brasileños, y en especial en los grupos folclóricos, ya las formas más espectaculares de hacer capoeira, ¿no? Haciendo los saltos, las acrobacias y demás. Eso dio oportunidad de que la capoeira sea vista de otra manera y que muchos de estos circos o empresarios de estos circos o empresarios extranjeros quieran llevar
a partes de estos capoeiristas en shows, ¿no?, por el mundo. Y es así que la capoeira en los años 80 sale del Brasil. Mira, en los años 80 sale de Brasil hacia Europa y hasta Estados Unidos en especial. Y es ahí donde estos mestres, algunos mestres, otros profesores, otros alumnos, ¿no?, ven una oportunidad de quedarse en estos países y vivir de lo que habían aprendido, ¿no? Y se forman estos grupos de capoeira, ¿no?, ya en el exterior. A ver, Brian Medina nos pregunta: tengo entendido que hay una foto antigua en la que se le ve Mestre Pastiña o un capoeirista en el aire durante un juego de capoeira Angola. ¿Podemos inferir que era una acrobacia o hay un movimiento aéreo de Angola? Muy buena pregunta, Salvador. Sí, hay una foto, es Mestre Pastiña, que está de espaldas dando un salto. Yo también he visto la foto, ¿ya? Y es que la capoeira, por no tener no ser rígida y ser de esa manera flexible con el tiempo, como hemos demostrado, se ha ido adaptando, ¿no? Es así, ¿no?, que no podemos ponerle reglas. Entonces, muchos dicen que en la capoeira, y les tengo un dato, no sé si es real, pero yo, conversación con un mestre angolero, obviamente de renombre, me dijo que, por ejemplo, los balaos cinturados que hace Mestre Bimba, que son algo espectacular, ¿no?, ya se hacían en la capoeira antigua, y que como Mestre Bimba los empezó a usar de esa manera, ellos ya dejaron de hacerlo. La capoeira Angola dejó de hacerlo para no igualarse a Mestre Bimba, por ejemplo, ¿no? Entonces, la capoeira no tiene límites. Creo que es la primera luta libre, se puede decir, ¿no?, que existió en el mundo. ¿Por qué? Porque uno puede hacer con su cuerpo lo que pueda, realmente lo que pueda. Entonces, si vemos a un angolero o esa foto de un angolero, es porque en ese momento salió de su cuerpo, ¿no?, explotó de su cuerpo. Por ejemplo, conocí un mestre angolero del linaje de Pastiña que me dijo que el que creó el reloj con la queda de ring fue Mestre Joao Grande, ¿no? Él lo hacía, él era muy acróbata y lo hacía en las presentaciones, ¿no? Es más, hay una historia, ¿no?, de que el breakdance, como se conoce, con esas espectacularidades, nace de la capoeira. El breakdance en los años 80, que llegó la capoeira ya, había una forma de breakdance que era danza. Y cuando vieron los movimientos de estos shows que hacían los capoeiristas con sus brazos y demás, incluyeron eso dentro de su baile libre. Y ahí nace el breakdance como se conoce ahora, tiene ese cambio, ¿no? Entonces la queda de ring es un movimiento muy antiguo, que ahora lo utilizan muchos los de breakdance. Entonces tiene sentido, ¿no? Entonces no podemos decir que netamente se unieron las acrobacias. Estoy hablando de las acrobacias, ¿no? Las acrobacias en sí, saltos mortales, ¿no?, o cosas así y demás. Pero sí, ya los capoeiristas tenían esas formas especiales de hacer con su cuerpo lo que quisiesen, ¿no? A ver, el profesor Estefano nos dice: Oba Oba fue un show en los años 80 bastante popular. Se puede encontrar en YouTube y ver a Mestre Cobra Mansa haciendo acrobacias. Claro, por ejemplo, Mestre Cobra Mansa es un acróbata circense. Trabajó mucho tiempo en los circos con ¿cómo se llama?, machetes y demás, y él esquivaba un aro de fuego y demás. Y él, luego de tener esta experiencia ya más corporal, más ligado a la capoeira regional, decide hacerse discípulo, ¿no?, de la capoeira Angola, y se vuelve mestre angolero. Pero quien ha visto a Mestre Cobra Mansa en uno de sus shows o en uno de sus rodas y demás, él desarrolla acrobacias, muchas acrobacias dentro de su juego, ¿no? Hay un video de los balaos hechos por los alumnos de Mestre Pastiña como finalización de una llamada. También está en YouTube. Claro, ese video salió hace en 2005, 2006, no me equivoco. Lo pusieron en YouTube y yo tuve la conversación con este mestre angolero antes, ¿no? Pero da mucha coincidencia, ¿no?, de lo que me dijo este mestre angolero, ¿no? Mestre Yogo Di Dentro, para ser más específicos, me dijo que él, cuando entró a la capoeira, él hacía esos balaos con su mestre y veía cómo los mestres antiguos hacían ese balao. Pero cuando ya la regional se mandó de una forma más específica, más formal, los angoleros ya no dejaron de hacer ese balao para
que no igualarse con la capoeira regional, ¿no? Pero para que vean. Karina nos menciona, ahora tiene sentido el breakdance. Y bueno, podemos decir que mucho de lo que se hace en el breakdance nace a partir de los capoeiristas, ¿no? Sí, Karina, entonces son los breakdance son hijos de la capoeira, se podría decir. ¿Ya? Entonces, es así que la capoeira, ya después de Mestre Pastiña y Mestre Bimba, empieza a tener estos cambios, ¿no? Y ya con la unión de estos circos y estos shows folclóricos, ¿no? Sufre su última transformación, podemos decirle entre comillas, en que ya vuelve la espectacularidad de la capoeira, ¿no? Lo vuelve más fuerte, se vuelven más atletas. Como todo deporte, los atletas empiezan a mejorar, hay más atletas, entonces estos atletas hacen más formas diferentes y más espectaculares de la capoeira, que se va desarrollando hasta conocerla más o menos como hoy en día, ¿no? A través de eso también hay campeonatos, hay torneos. En el año 97, 95, no tengo bien la fecha exacta, se crea la Confederación Brasileña de Capoeira, y con eso también se crea, ¿no? Se crea la Federación Brasileña de Capoeira, ¿no? Entonces, la Federación Internacional de Capoeira, conocida como FICA. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque cuando se crea la Confederación Brasileña de Capoeira en los años 90, el gobierno brasilero le empieza a dar un apoyo a esta confederación. Entonces, ¿por qué? Porque es una confederación deportiva, y tiene como potestad, ¿no? el manejo de todo lo que es capoeira a nivel nacional. Entonces, las diferentes federaciones que se han creado, como la Paulista, la Carioca y demás, ¿no? que hay en Brasil, porque hay muchas federaciones a nivel de Brasil, cada estado tiene su federación, se unieron a esta confederación. Y lo que seguía de esta Confederación Brasileña de Capoeira es que los grupos, todos los grupos de Brasil y del mundo, ¿no? se uniesen a la federación, a la confederación, y los grupos del mundo se uniesen a la FICA, a la Federación Internacional de Capoeira. Eso debía pasar. Para eso se crearon reglas, normas específicas y estandarizadas. Es ahí, en esa época, por ejemplo, cada maestro usaba graduación como se le venía, ¿no? O sea, como quisiese. O sea, habían puesto los colores que ellos quieran, basándose en sus creencias, religión y demás. Pero es ahí que nace la graduación de las banderas de Brasil. La Confederación Brasileña de Capoeira impone el sistema de graduación de verde, amarillo, azul y el color blanco. Entonces son los 4 colores que integran la bandera de Brasil, y son los colores que impuso para los grupos de capoeira afiliados que quieran seguir la forma estricta, ¿no? y formal de la capoeira, para que todos utilicen ese sistema de graduación. Entonces, casi el 90% de los grupos se incluyeron en este sistema de la confederación y empezaron a seguir por algún tiempo las reglas de la federación. Es por eso que ahora muchos grupos de capoeira utilizan los colores verde, amarillo, azul y blanco en sus graduaciones actualmente, ¿no? A ver, hay un comentario. Carlos Ernesto nos dice, curiosamente, breakdance se comenta que fue creado por personas afroafricanas, literalmente capoeiristas, combinando el baile con la lucha dentro de los 70 de Nueva York. Retomando lo anterior. Sí, ya existía esta vertiente de breakdance en Estados Unidos en los años 70, que era solo baile, ¿no? Baile libre, como se llama. Pero al llegar la capoeira a Estados Unidos, infiere tanto, ¿no? que agarran ciertos elementos de la capoeira y lo incluyen, ¿no? No podemos decir que todo de la capoeira lo incluye. Ahí está, muy bien, profesor Estefano. No sé si nos acompaña todavía el profesor Boxeo, si nos puede ayudar. Dice, Mestre Yelón fue quien influenció bastante en esa época en Nueva York. Exacto, sí. Mestre Yelón es el líder de capoeira Luanda, y él desde esos años fue perteneciente a un grupo folclórico y salió del Brasil con ese grupo folclórico, ¿no? Y allá
en Estados Unidos, ¿no? Fundó su escuela y demás también. Kevin, Kevin nos saluda. Hola, profesor Bambi. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Compartan ahí, todavía nos quedan algunos minutos de clase, ¿no? Para que se unan más personas y podamos seguir acá aprendiendo un poco más de cómo la capoeira, después de Mestre Bimba y Mestre Pastiña, llega a nuestros tiempos actuales. Entonces nos quedamos en que esta federación, esta confederación brasileña, estandariza las graduaciones, ¿no? Y por un tiempo, tema importante, inclusive la capoeira Angola, que se sabe, la mayoría de ustedes son capoeiristas, no usa graduaciones. En esa época casi todos los grupos de capoeira Angola usaron graduación. O sea, por unirse a la Confederación Brasileña y tener ese apoyo del gobierno, los capoeiristas de capoeira Angola por un tiempo se pusieron cordas en la cintura, ¿no? Pero esto, ¿no? Solo fue por un tiempo, hasta que ellos mismos rechazaron el ponerse cordas, ¿no? Y dejaron de usarlas naturalmente, ¿no? Y bueno, esta confederación no duró mucho tiempo, yo creo que hasta el año 2000, 2002 máximo, tuvo mucho poder, auge de los grupos de capoeira, hasta que la capoeira empezó a tener un tema de franquicia, se podría llamar, ¿no? Ya de no solo de grupos de capoeira, sino de empresas ya con capoeira que preparaban alumnos, ¿no? Para que expandan su trabajo a nivel mundial, internacional. Llevaban maestros o profesores de capoeira de Brasil a otras zonas del mundo y ponían ahí una sede, ¿no? De cada grupo, y muchos grupos se expandieron de forma tan grande que no necesitaban de una confederación para tener reglas, y se empezaron a salir estos megagrupos, grupos grandes, ¿no? De esta confederación, y quitaron con eso gran parte de apoyo de los capoeiristas. Actualmente esa confederación brasileña de capoeira existen las federaciones de capoeira, pero no en su vigente uso. Ellos tenían un plan para incluir la capoeira en las Olimpiadas del año 2012. Inclusive se unieron a un organismo internacional del olímpico, y la capoeira fue 2 veces exhibición. No para entrar a las Olimpiadas, primero pasa por un tema de exhibición. La capoeira 2 veces participó como exhibición en las Olimpiadas, y la idea era ir al 2012, que era la Olimpiadas en Brasil, e incluir la capoeira ahí. Pero como no hubo esa composición de todos los grupos de capoeira a nivel mundial, no logró la cantidad de federaciones suficientes, ¿no? Para poder ingresar, ¿no? Y bueno, por pensamientos diferentes de mestres, la capoeira no logró ingresar tampoco a las Olimpiadas, ¿no? Pero para que vean cómo empezó a evolucionar la capoeira hasta ahora, ¿no? Nuestros tiempos. A ver, tengo más preguntas. La gran influencia de la capoeira en la música popular brasilera. Hernán Castilla nos pregunta. Renzo, buenas noches, profesor. Hola, Renzo, ¿qué tal? No, la capoeira no influenció a la música brasilera, ¿no? La música brasilera es una mezcla, igual que la capoeira, de los afrodescendientes, de los portugueses y de los indios, ¿no? Esa mezcla de los tres no solo crearon la capoeira, crearon la samba y crearon sus propias creencias religiosas. Entonces crearon esa mezcla, no solo capoeira, ¿no? Entonces la música brasilera va a estar muy ligada a la capoeira porque nace del mismo núcleo, pero no es que la capoeira influenció la música brasilera, ¿no? Son vertientes que nacieron del mismo núcleo, son primos hermanos, ¿no? Y que se conectan. Por eso nosotros tocamos en la roda de samba, ¿no? Y demás, y aprendemos danzas y demás del folclore brasilero, ¿no? Es eso, creo que por ahí iba la pregunta. Bueno, entonces a partir de ahí la capoeira incluyó, para terminar, las acrobacias, ¿no? Y demás. Creo que ahora de una manera más responsable, ¿no?
porque los capoeiristas en un inicio hacían acrobacias sin ninguna dirección, simplemente imitando, ¿no?, formas de gimnásticas, ¿no? Y ahí también se ve que hay muchas lesiones, ¿no?, dentro de los practicantes de capoeira. Entonces creo que ya en la actualidad todos los que nos dedicamos al arte de capoeira tratamos de investigar un poco y ver las formas y las maneras más sencillas de tratar de enseñar algo diferente a los alumnos, ¿no? A ver si tienen alguna duda, consulta de todo este periodo que hemos hablado de la capoeira. Creo que me he olvidado de personajes importantes, los voy a mencionar rápido. Mestre Valdemar, ya Mestre Valdemar es un angolero, ¿no? Se podría definir como capoeirista angolero, que fue muy importante porque Mestre Valdemar fue padrino de muchos mestres de capoeira modernos. Ya Mestre Valdemar tuvo un problema en las rodillas, por eso no van a encontrar así nomás videos donde él jogue, porque él tuvo un problema en las rodillas y se dedicaba a hacer instrumentos. Y para hacer sus instrumentos, él abrió su barracón, ¿no? Por eso hay muchas canciones hablando de Mestre Valdemar, porque él abrió su casa y ahí convocaba a todos los capoeiristas para que vayan a su casa a hacer rodas de capoeira. Y ahí él aprovechaba y vendía sus instrumentos, ¿no? Entonces, Mestre Valdemar fue mucha influencia para muchos capoeiristas modernos. Por eso van a encontrar que muchos maestros modernos hablan mucho de Mestre Valdemar, ¿no?, que también fue uno de los personajes en esta difusión de capoeira. Me estoy olvidando un mestre que escribió por primera vez un libro de cómo va la didáctica de capoeira, lo tenía en la mente, se me ha ido, si por ahí alguien me apoya, me va diciendo. Mestre Burgués del grupo Musensa, por ejemplo, lo menciono, él fue uno de los primeros maestros que su grado de mestre fue dado, ¿no?, por la Confederación de Pugilismo, la Confederación de Box. Su grado de mestre se lo dio la Confederación porque era una forma formal de recibir un grado de mestre. Entonces es uno de los maestros actuales, ¿no?, para que vean que recibió su certificado de mestre. ¿Por qué la capoeira no ha sido considerada como deporte olímpico? Kevin nos pregunta por qué la capoeira no ha sido considerada como deporte olímpico. Bueno, justo lo mencionaba, no hubo esa unión de grupos, pensamientos diferentes, donde los intereses económicos o quizás intereses personales de algunos grupos y intereses personales también de las personas que dirigían la confederación no eran mestres renombrados de capoeira, ¿no? Entonces no lograron engranar, eso es la verdad, no se logró engranar porque creo que con unas buenas conversaciones y reuniones pudieron hacerlo, pero cada uno optó por darle una forma a la capoeira y al final no se consiguió la gran cantidad o masa esperada del deporte dentro de una federación, una confederación como pide el Comité Olímpico. El Comité Olímpico pide una cantidad en el mundo de personas practicantes de capoeira formalmente. ¿Y cómo se llama formalmente? Que estén debajo de una institución, en este caso la Federación Internacional de Capoeira que existía, ¿no? No se logró. Roberto dice, profe, ¿de qué material fue inicialmente del alambre del berimbau? Muy buena pregunta. El berimbau, saben que es del alambre de una llanta de neumático usada, ¿no? Existen versiones del berimbau que datan desde 1850 por ahí, si no me equivoco. Había un pintor que puso en un dibujo una persona con un berimbau, ¿no? Vendiendo cosas, ¿no? O sea, un vendedor que usaba el berimbau para hacer sonidos, ¿no?, y vender sus costos. Desde ahí más o menos se tiene una referencia del berimbau. Dícese que el berimbau hay una influencia afro, que al parecer en África hay instrumentos parecidos, no como el berimbau, ¿ya? Y que al venir acá al Brasil se adaptó, ¿no?, a los materiales, a la madera específica que hay en el Brasil, como la viriba, ¿no?, y se adaptó a los materiales que había acá. Y el alambre creo que ha sido también una adaptación. No te puedo responder exactamente si ya existía alambre en esa época que pintaron ese cuadro, si era el alambre mismo porque
La llanta de un neumático viene ya cuando en la época republicana, en 1900, que ya en los carros y demás, ¿no? Pero lo más probable es que hayan estado probando formas de hacer el instrumento hasta que quedó como se conoce hoy en día, ¿no? Como te digo, todos los instrumentos fueron probados en las rodas de capoeira y el berimbau, por ser un instrumento diferente y tener un sonido diferente y verse de una manera diferenciada a otros instrumentos, fue que tomó posesión de las rodas de capoeira, ¿no? Que se adaptó muy bien a las rodas de capoeira. O sea, lo adaptaron para las rodas de capoeira y le dieron sentidos a ese instrumento, ¿no? Porque se probaron muchos instrumentos, ¿no? Muy bien, Estefano, profesor, nos dice, Mestre Gigante, eximio, tocador de berimbau que acompañó tanto a Bimba, Pastinha y Valdemar. Sí, también un personaje importante que no hemos mencionado, Mestre Gigante es el único que dice que se entrenó tanto con Mestre Pastinha y Mestre Bimba. Era Mestre Gigante, le decían, porque era muy pequeño, entonces Mestre Bimba lo bautizó de Gigante. Y era tan bueno que van a ver videos, si ustedes tienen oportunidad de ver, vean esos videos, donde Bimba sale tocando pandero. Bimba sale tocando pandero y miren al costado hay una persona tocando berimbau. Ese es Mestre Gigante. Era tan bueno tocando berimbau que Mestre Bimba le daba el berimbau para que toque, ¿no? Porque Mestre Bimba inclusive llamaba de mestre a los buenos tocadores, ¿no? Entonces le llamaba el mestre tocador. Karina nos pregunta cómo logró la capoeira ser nominada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Exacto, Karina, muy buena pregunta, me había olvidado de eso. No, ustedes saben que hace unos años atrás se consiguió que la capoeira sea considerada, bueno, la roda de capoeira como patrimonio cultural. Y eso es un trabajo del Ministerio de Brasil, que era en esa época, en 2014, Gilberto Gil, ya fue nombrado ministro de Cultura. Y él tuvo un acercamiento muy poderoso con algunos maestros, educadores de universidades, ¿no? Como Mestre Renato, del grupo Biribazú, ¿no? Que apostaron por la capoeira como genuinamente brasilero y apostaron para que la capoeira logre, ¿no? Ante la UNESCO ser declarada. Entonces fueron ellos que lo propusieron, tuvieron que presentar obviamente un plan, hicieron todo un plan aquí también para difundir en todas las embajadas del Brasil sobre capoeira, crearon un libro de capoeira, búsquenlo, de Mestre Renato, algunos lo tienen, ¿no? Entonces fue a través de él, de Gilberto Gil, que lograron eso, ¿no? Propusieron y se declaró como patrimonio cultural. Gracias, Karina. Marco nos pregunta, ¿existen diferencias en los estilos de la capoeira regional y contemporánea, Abadá y Topacio? ¿Esas diferencias han generado conflictos entre grupos y mestres? Bueno, Marco acaba de tocar un tema delicado. Bueno, como le decía, muchos grupos nacieron del grupo Sensala, ¿no? Y la capoeira, Mestre Bimba, la dejó, fue evolucionando. O sea, como digo, no fue algo que creó y así es, sino que conforme pasaban los años iba evolucionando esa capoeira regional. Entonces muchos maestros y personas que empezaron a enseñar en grupos de capoeira también le dieron una evolución más, ¿no? Entonces vamos a hablar específicamente. Por ejemplo, Grupo Abadá creó, gracias a Mestre Camisa. Mestre Camisa ideó un tipo de capoeira, agarró un toque antiguo de Mestre Bimba y ideó unos movimientos, una forma para regresar a lo Angola, ¿no? Angolano, y creó, ¿cómo se llama? El yogo de Banguela, ¿no? Entonces, el yogo de Banguela de Grupo Abadá en Río. Entonces, muchos de los que nacieron de esa vertiente o influenciados por Mestre Camisa adoptaron yogo de Banguela, ¿no? Y tenían su propio estilo. Entonces, Grupo Topacio es un grupo de Bahía y todos los grupos de Bahía tienen, después de Bimba y de Pastinha, tienen una forma especial de yogar, un poco siguiendo la tradición de Mestre Bimba, un poco más parado, ¿no? Pero con mucha protección de brazos, ¿no? Y en especial Mestre Topacio, Grupo Topacio se dedicó mucho a los shows, ¿no? Mestre Dinho es muy famoso a nivel mundial por sus shows, ¿no? Entonces tiene una forma especial, pero en general la capoeira de Bahía tiene una forma de yogar, ¿no? Con los brazos muy arriba, la capoeira baiana, ¿sí?
¿no? Pero en especial el grupo Topacio tiene también el plus de que fue un grupo que se dedica a shows folclóricos, artísticos, entonces tiene vas a ver muchos videos de él de acrobacias y demás, ¿no? Ahora, la diferencia y conflictos entre grupos de capoeira nació un tema importante que quizás sería tema de conversación en otro video, que es el ego, ¿no? Básicamente el ego entre maestros de capoeira y una forma que antes de ganar espacios para dictar clases en academias, en las zonas donde se empezó a surgir la capoeira, empezó a tener conflictos grupales, ¿no? Y también de creer que la forma de hacer capoeira que ellos imponían era la mejor. Entonces para eso retaban a otros grupos para demostrar que eran mejores y se creó así conflictos. Creo que eso ya está pasando, ¿no? Pero igual creo que ese ego capoeirista ha sido heredado y en la actualidad todavía existe, ¿no? Hay todavía conflictos entre grupos. No, gracias Karina a ti por colaborar y hacernos tener más conocimientos. Luis, profesor, buenas noches, saludos desde Chile. Hola, ¿qué tal? Desde Chile nos saluda Luis. Luis, una consulta, ¿capoeira es inclusiva? Es decir, ¿pueden practicar personas con habilidades diferentes o hay límites para poder practicarla? Luis, realmente la capoeira nos ha demostrado en el transcurso de todo este tiempo que se adapta muy bien a cualquier tipo de persona. La capoeira para mí, realmente cuando me preguntan ¿quiénes practican capoeira? Todos. ¿Qué es lo que necesito para practicar capoeira? Ganas, ¿no? Porque la capoeira no solamente ve el aspecto marcial o deportivo. La capoeira tiene todo este aspecto folclórico y pongo el ejemplo del Mestre Gigante, por ejemplo, ¿no? Que él se ganó el respeto o de Mestre gracias a que tocaba berimbau. Para Bimba era el Mestre Gigante porque era el Mestre tocador, porque tocaba muy bien el berimbau. Entonces, las personas con habilidades diferentes o personas de mayor edad quizás también o personas que tengan algún tipo de problema, la capoeira se va a adaptar a ellos. Ellos van a encontrar una forma, ¿no? de hacer capoeira. Y es que no necesariamente uno tiene que hacer todo de la capoeira, ¿no? Por ejemplo, ahora están muy de moda las acrobacias, que yo no haga acrobacia no me impide hacer capoeira, o que yo no sea un peleador no me impide ser un capoeirista, ¿no? Y demás, y yo puedo tocar instrumentos, puedo cantar también y puedo hacer algunos aspectos de la capoeira, ¿no? Que me permitan estar dentro de este círculo de capoeira sin ser experto en todo. Entonces esa habilidad, esa flexibilidad que tiene la capoeira actualmente hace que no haya límites para practicar capoeira, ¿no? Ahora hay muchos profesores de capoeira que se especializan en eso, ¿no? Han estudiado, aparte de ser capoeiristas, se han metido a cursos para enseñar a niños menores de 3, 4, 5 años, 2 años he visto, ¿no? Mucha psicomotricidad, niños de habilidades diferentes, han estudiado cómo tratar, conversar, porque es obviamente un mundo diferente, ¿no? O personas con alguna enfermedad especial o demás, entonces han creado métodos ya para llegar a ellos de una manera diferenciada, ¿no? Entonces no hay una diferencia, ¿no? Roberto nos dice, el instructor Shaggy hace una chambaza enseñando capoeira inclusivo. Claro, acá hay un ejemplo, ¿no? que están dando y así en el mundo, o sea, puedes investigar en YouTube y poner y vas a ver que hay muchas personas que ya se dedican. Para mí sí, creo que hay que tener una preparación especial, ¿no? Porque es una manera diferenciada que le tienes que dar a un niño, a una persona de habilidades diferentes, a una persona mayor, a una persona adulta, ¿no? Para llegar a ellos y conquistarlos, ¿no? Pero sí, la pregunta específica, ¿hay límites? No hay límites para practicar capoeira, no hay límites. A ver, ¿alguna pregunta, consulta? Ya son las 9. Les voy a dar la frase el día de hoy. El tiempo se nos ha ido volando. ¿Y cómo se llama? Y si no hubiese duda, creo que lo vamos a dejar ahí. No se ha ido la luz, así que vamos a aprovechar que no se ha ido la luz y dar el mensaje, ¿no? Por inbox uno de mis alumnos me dijo que si podía repetirle una canción. Entonces a ver si me acuerdo, lo había apuntado. Ya es
una canción moderna que dice Sigunga llamar, medio inverter, viola llora o... Esa canción tiene una frase muy especial. Entonces yo un día en mi clase, ¿no? Les dije, ¿no? Estaban cantando con mucha emoción la música y yo les dije, ¿ustedes saben lo que significa todo eso? Sigunga llamar, medio inverter, viola llora. No entendieron mucho, pero sí, los más avanzados me respondieron, no, que el llora, viola, significa que el viola debe tocar los repiques, ¿no? Y los demás, como que no lo entendieron. Entonces, para que entiendan la música, ¿no? Tenemos que remontarnos a la capoeira Angola. La capoeira Angola, Mestre Pastiña hizo una forma de capoeira Angola, pero no fue replicada, como les digo, a todos los maestros. Entonces cada maestro tiene una filosofía de formar su roda de Angola, informar su roda de Angola, de formar su roda de Angola, de formar su forma, metodología de enseñanza, su uniformidad, algunos de blanco, otros de amarillo. Entonces cada maestro tiene una metodología, ¿no? Entonces, basándonos en una de esas metodologías, llegamos a esto, ¿no? Hay una vertiente de la capoeira Angola, no sé si es la mayor o quizás yo no soy experto en capoeira Angola, ¿no? Que dice, ellos tocan el gunga, puede tocar Angola, puede tocar sabento grande, puede tocar sabento pequeño, ¿no? Entonces cuando el gunga toca, el berimbau medio tiene que invertir el toque, o sea, no hace un toque diferente, no, invierte el toque. Entonces si el berimbau está tocando Angola, entonces el medio trata de tocar al revés el toque, por eso se llama sigunga llamar, medio inverter, y siempre, y hasta ahora en la actualidad, el viola tiene la función de ser el repique. El viola puede tocar cualquier toque, ir al toque del gunga, no si desea, pero hacer un repique, ¿no? Haciendo repiques. Entonces, en esa canción se refiere a ese momento, ¿no? Si el gunga llama, medio inverter, o sea, invierte el toque del gunga, viola llorar porque no está haciendo repiques. Entonces, esa es la dica, en portugués se llama, ¿no? Para que entiendan esa canción que es moderna. Les repito, me pueden por inbox, si no, o acá tráiganme canciones, traducciones, para yo poder seguir ayudándolos, ¿no? Profesor Estefano nos dice, excelente sesión, profesor Vampi. No, gracias a ti, Estefano, siempre colaborándonos, ¿no? Con nuevos datos y demás. Te pediría que mañana no faltes. Mañana quiero tratar el tema de la capoeira peruana. Voy a tratar de comunicarme, a ver, con algunos profesores antiguos de capoeira de Perú. Yo tengo una visión de la historia de la capoeira en el Perú y quisiera que me la debatan, ¿no? Me la debatan un poco. Justo Roberto me está preguntando eso, cómo inició la capoeira de Perú. Justo mañana a las 8 vamos a tocar ese tema de cómo inició la capoeira en el Perú, sobre todo lo que yo tengo. Yo no soy uno de los primeros que inició capoeira en el Perú, yo inicié en el 2002 y la capoeira está desde el 97, si mal no me falla ahorita los datos. Entonces voy a tratar de comunicarme a ver si alguno de los profesores de aquí que tienen más tiempo de capoeira que yo me apoyan para poder ver un poco de la historia de nuestra capoeira acá en Perú, ¿no? Y si por ahí hay alguno de México o de Chile, que ya he visto que nos están preguntando, y tiene datos de cómo llegó la capoeira en su país, también lo podemos mencionar. Yo sé algún tipo de conocimiento sobre otros países, pero no es tan profundo, ¿no? Nos saluda Javier. Jan nos dice, gracias profe, buena idea, buena clase, excelente, gracias a ti Jan por estar acá presente. Javier, muchos saludos, profesor Vampi, gran idea de las sesiones, saludos de México, gracias Javier, saludos también para México. Sí, capoeira peruana, Walter, vamos a hacer justo mañana la sesión, buena clase, gracias, instructora Vitoca. Bueno, sí, mañana tratamos la capoeira en el Perú, espero tenerlos igual a las 8. Ya, chicos, compartan los links, compartan este video. La idea es que aprender todos, que conozcan un poco más de la capoeira, ya, y llegar hasta
nuestros tiempos y comprender cómo llegó la capoeira aquí, ¿no? Muchas gracias y nos vemos mañana a las 8.